quinta clase. El tema que vamos a abordar hoy día es acerca de las alteraciones del lenguaje y trastornos de la comunicación. ¿Bien? Buenas noches, Ana, bienvenida. Bien, chicos, las alteraciones del lenguaje, bien, es un grupo de desórdenes, pero quiero que se den cuenta o tome conciencia de lo siguiente, ya sea en la adquisición como también en el desarrollo del lenguaje, bien. Ahora, recordemos que desde la primera clase les comenté que el lenguaje va mucho más allá de la articulación, la pronunciación de los fonemas, ¿no? De las palabras, de las oraciones, etcétera. Bien, ¿por qué? Porque el lenguaje también incluye la vertiente comprensiva, ¿no? Y justamente eso también lo vimos en la sesión anterior, en la tabla que nos proporciona los citos según el ASHA, que es la Asociación Americana, tanto en la vertiente expresiva como en la vertiente comprensiva, que es lo que se tiene que observar en cada edad, ¿no? En cada etapa. Entonces, en las alteraciones del lenguaje, aquí va a haber un déficit, ya sea en la comprensión, ya sea en la producción y en el uso del mismo. ¿Bien? Incluso, ¿no? Vamos a ver un trastorno que es a nivel pragmático, que se puede evidenciar en muchos de los niños y a veces sí se tiende a confundir con trastornos de la conducta, ¿no? O alguna alteración netamente conductual, cuando quizás estemos hablando de una alteración o un trastorno de la comunicación. ¿Ve? Ahora, algunas de estas alteraciones tienden a ser crónicas, sobre todo aquellas que tienen una base orgánica, ¿no? Cuando hay una base orgánica, el avance tiende a ser más lento, ¿no? Cuando solo es por falta de estimulación o por alguna alteración del desarrollo o algún desfase del mismo, entonces la intervención oportuna junto con el avance tiende a ser progresiva, ¿no? Entonces, algunos van a persistir en el tiempo, va a depender mucho de la causa, eso es importante, ¿bien? Y también los síntomas van a variar, ¿bien? Puede ser que cambien en cuanto a las manifestaciones, en cuanto a los efectos, en cuanto a la severidad, etcétera. Y ello va a depender, como les mencionaba, de la intervención oportuna, ¿bien? Entonces, quiero primero ver que observemos un video. ¿Sí? Es un video relativamente corto de una doctora de que nos explica un poco acerca de los trastornos del lenguaje, ¿no? Y más que una explicación de ello es acerca de las causas, ¿eh? De por qué ocurren los trastornos del lenguaje. Pero un momentito voy a compartir, aquí está. Una pregunta sería, ¿por qué ocurren los trastornos del lenguaje? A modo de ejemplo, nosotros vemos que el pájaro, por ejemplo, tiene una tarea fácil, tiene 3 tonos, un tono para la primavera, un tono para el otoño, un tono para la búsqueda de pareja. Pero ¿qué pasa en el humano, en el niño? ¿Qué pasa cuando un niño no adquiere el lenguaje, no empieza a hablar? Desde el punto de vista de lo neurobiológico, del neurodesarrollo, uno puede explicar a partir de 2 ideas: las dificultades ambientales y las dificultades biológicas. Cuando nosotros hablamos de los aspectos ambientales o de las causas ambientales, tenemos el ejemplo del niño de Aveirón, que es un niño que es criado en la selva solo, sin contacto con un humano, que no llega a hablar, que no llega a tener contacto con el lenguaje del humano. Entonces tenemos que tener la relación de la incidencia de la estimulación del ambiente en el desarrollo del lenguaje del individuo. La importancia del lenguaje materno, de la estimulación materna, donde la mamá le va a dar no solo el tono al lenguaje verbal, sino también a la comunicación, le va a dar la impronta, el afecto.
todo aquello que acompaña a la comunicación y al lenguaje. Siempre se pensó que en realidad los déficits en el desarrollo del lenguaje tenían una alta importancia en los factores ambientales. Pero luego se empezó a ver que el TEL, el trastorno específico del lenguaje, donde se empiezan a demorar en la producción del lenguaje, es más frecuente en los varones, o sea que uno tiene que tener en cuenta la incidencia de las hormonas sexuales en el desarrollo de las áreas del cerebro que van a involucrar al lenguaje. También se empezó a ver que era más frecuente en gemelos, y acá empezamos a hablar de las causas genéticas. Es decir, el programa del desarrollo de las áreas del lenguaje va a estar codificado en los cromosomas. Se habla de alteraciones en los cromosomas 16, en el cromosoma 19, en el cromosoma 13 y en el cromosoma 3. Y luego se empiezan a incorporar las alteraciones en los procesos de organización de las áreas del lenguaje. Dentro de esos genes, los haplotipos o los distintos subtipos genéticos como el FOXP2. En ese sentido, nosotros encontramos que los estudios moleculares se encuentra que la afectación en un gen o a veces en más de un gen combinados entre sí nos da como consecuencia trastornos en el lenguaje en una familia con mucha más frecuencia que en otra familia. Y ya no se debe solamente a factores ambientales, sino también a estos aspectos moleculares. En ese sentido, hay una familia muy importante, que es la familia KE, que dentro de esos niños hay múltiples antecedentes genéticos de trastornos en el desarrollo del lenguaje. Al cabo de un tiempo de investigar esta familia, se descubre el haplotipo genético que es el gen FOXP2, que se cree que este gen lo que hace es ir guiando a las células del sistema nervioso, a las neuronas que van a conformar las áreas del lenguaje. Entonces, lo que se altera, se produce una dificultad en la organización de las neuronas de las áreas del lenguaje, con lo cual estos niños van a tener mayor prevalencia de TEL, pero también se va a ver más frecuente en esa familia. Cuando se hablaba que las alteraciones del lenguaje aún no se descubrían en los estudios genéticos, se empezaron a investigar las malformaciones en el cerebro en las personas con trastornos del lenguaje. Y así, un investigador muy importante que fue Galaburda descubrió que personas que habían muerto con trastornos del lenguaje y trastornos en la lectoescritura, que es la parte escrita del lenguaje, esas personas tenían dislexia, pero tenían malformaciones, pequeñas microdigenesias en las áreas temporales del lenguaje, de los lóbulos temporales, y que esas microdigenesias se repetían en las distintas personas con dislexia. Y acá se empezó a aceptar que las fallas del lenguaje y la dislexia no eran puramente emocionales, no eran puramente por causas ambientales, sino que había una causa neurobiológica que hacía que esas personas no pudieran aprender a hablar, a leer y a escribir. En ese sentido, los últimos estudios han mostrado que las zonas de los lóbulos temporales, un área que es el plano temporal o la zona del planum temporal, es asimétrica y tiene un mayor desarrollo del lado izquierdo del cerebro en relación al desarrollo de la lectoescritura y el lenguaje. Las personas que tienen TEL y dislexia tienen un menor crecimiento del plano temporal izquierdo respecto del derecho. Es decir, como que el plano temporal no se diferencia tanto. Y esto no sería una consecuencia, sino una causa del TEL. Por ello, cuando investigamos en un niño la presencia de un trastorno del lenguaje, tenemos que tener en cuenta no solamente los aspectos emocionales, la falta de estimulación y los déficits ambientales, sino el sustrato neurobiológico. El TEL
es un trastorno neurobiológico, tiene una base neurológica. Los estudios nos muestran que el electroencefalograma tiene más descargas que nos muestran la desorganización en la maduración de ese cerebro infantil, y tenemos que tenerlo en cuenta no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Bien, entonces hemos visto los factores, ¿no? de riesgo, también el ambiente y también la genética que interviene en el desarrollo de los trastornos del lenguaje. Bien, ahora, ¿cómo yo también puedo diferenciar entre un trastorno y un retraso, un desfase del lenguaje? Vamos a poner dos casos, ¿ya? El primer caso de un niño que tiene ya 2 años, ¿bien? 2 años, sabemos que el niño de 2 años ya debería de pronunciar todas las vocales, pero en este caso, este niño en específico, solo puede pronunciar dos vocales, ¿bien? Cuando nosotros realizamos lo que es la entrevista, la mamá nos comenta que este pequeño nunca recibió estimulación, que vive con la abuela, ¿no? Que la abuelita no le ayuda, no le estimula, y los papás tienden a viajar, ¿no? A viajar, no están en contacto con el niño. Entonces, aquí, ¿ustedes creen que podríamos estar hablando de un trastorno o de un retraso? ¿Qué creen, chicos? Podríamos estar hablando de un trastorno o de un retraso del lenguaje. Paciente que nunca recibe estimulación, paciente que vive con la abuelita, que desde pequeño siempre ha estado en una posición no de abandono, quizás, ¿no? Porque los papás viajan. Sí, excelente. Posiblemente estemos abordando un retraso, ¿no? Vamos a poner el mismo caso, ¿ya? Un niño que también solo puede pronunciar dos vocales, que tiene 2 años, y al momento de preguntarle a la mamá nos dice que sí, en efecto sí ha recibido estimulación temprana, ha recibido estimulación en el lenguaje, bien, pero aún así presenta este tipo de dificultad. Posiblemente estaríamos hablando de un retraso o de un trastorno. Así es, Roche. Así es, Beatriz. Muy bien, Julia, Paola. En efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar entre un retraso y un trastorno del lenguaje? Según el ejemplo que hemos visto. Muy bien, Julieta, Yamilet. ¿Cómo podríamos diferenciar entre un trastorno y un retraso del lenguaje? ¿Cómo podemos diferenciar? Uno, porque los síntomas, ¿no? Y los signos también van a estar o van a persistir durante el tiempo, ¿no? Y el avance en la terapia tiende a ser menos notorio, ¿no? Y sobre todo si hay una causa orgánica. En cambio, cuando nosotros hablamos de un desfase del desarrollo, ¿sí? Del lenguaje, es porque el niño no ha recibido posiblemente la estimulación o la intervención temprana adecuada, ¿no? U oportuna. Entonces se le estimula, se realiza lo que es la intervención de la terapia y el niño se regula. Bien. A ver, por aquí Rochi nos dice con una evaluación previa sabiendo si el niño ha recibido estimulación o no. Así es, en efecto, ¿no? Se realiza una evaluación en la cual nosotros vamos a obtener alguna presunción diagnóstica, ¿no? Julieta, en efecto, por la estimulación que puede haber recibido o no.
Bien, entonces chicos, a ver, aquí Beatriz nos comenta, a pesar de tener estímulos adecuados, no hay respuesta positiva y no es posible trastorno. En efecto, Beatriz. Bien, entonces vamos a conocer un poquito más acerca de estos trastornos del lenguaje. Bien, trastornos de la comunicación. Vamos a entonces a empezar, chicos, con el trastorno del lenguaje como tal, según el DCM-5. El niño va a tener que presentar ciertas categorías para que nosotros podemos definir que sí, está presentando un trastorno del lenguaje o quizás está presentando otro tipo de trastorno. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Criterio A. El niño va a tener que presentar dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje. ¿Bien? Entonces, eso es lo principal. Dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que el niño va a tener que manifestar? Un vocabulario reducido, ¿sí? Muy por debajo de su edad, la estructura gramatical limitada, es decir, que va a cometer muchos errores al momento de ubicar las palabras para poder llevar a cabo una oración gramaticalmente correcta. Bien, y tercer punto, hay un deterioro del discurso, es decir, va a tener una capacidad muy limitada para usar las palabras y conectarlas de modo que pueda explicar o llevar a cabo una conversación. Bien, entonces, ¿qué es lo principal que ustedes tienen que conocer en el trastorno del lenguaje? Que el niño va a presentar esa dificultad persistente en el vocabulario reducido, en la estructura gramática limitada y en el deterioro del discurso. Tres aspectos fundamentales que debe de cumplir el niño. Bien, el criterio B, que estas capacidades del lenguaje, vocabulario, la estructura gramatical y el discurso están notablemente muy por debajo de lo que se espera para su edad. Y por lo tanto, ello va a producir limitaciones en la comunicación social, en los logros académicos, evidentemente, porque ya hemos visto que el lenguaje tiene una asociación con los trastornos del aprendizaje, ¿no? El retraso del lenguaje o dificultades en el lenguaje es un factor predisponente a las dificultades del aprendizaje. Bien, el criterio C se va a repetir en todos los trastornos que vamos a ver hoy día. Que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas que el niño está presentando, es decir, el vocabulario reducido, en la estructura gramatical limitada y el deterioro del discurso, se presentan durante la niñez. No durante la adolescencia, no durante la juventud ni la adultez, sino en las primeras fases del periodo de desarrollo, es decir, en la niñez. ¿Bien? Y el criterio D nos dice que las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo. Es decir, si mi niño presenta algún deterioro sensorial auditivo y esta es la causa primaria por el cual está manifestando dificultades en el lenguaje, no podemos decir que tiene un trastorno del lenguaje. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo este criterio. Es decir, las dificultades que el niño presenta, el vocabulario reducido, la estructura gramatical limitada y el deterioro del discurso, estas dificultades que son persistentes, estas tres, no pueden atribuirse como una causa primaria de un deterioro auditivo o un deterioro sensorial, tampoco de una disfunción motora, ¿sí? Tampoco de una afectación neurológica y o médica, ¿bien? Y no se explica mejor por una discapacidad intelectual o algún otro trastorno del desarrollo. Bien, entonces con ello nosotros tenemos que aprender a hacer, aprender a diferenciar, ¿no? Puede ser que mi niño tenga discapacidad intelectual, ¿no?
pero el diagnóstico es ese, es una discapacidad intelectual con una alteración del lenguaje. Bien, entonces igual puede ser que mi niño tenga un deterioro auditivo y este deterioro es la causa directa del por qué el niño está presentando dificultades en el lenguaje. No estamos cumpliendo el criterio de, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características diagnósticas? ¿Sí? Características que nosotros tenemos que conocer, sobre todo para ver si mi niño, ¿no? Quizás podría estar presentando un trastorno del lenguaje. Claro, a ver, algo que quiero aclarar y que es importante es que yo puedo conocer, sí, puedo tener la teoría excelente, ¿no? Pero la evaluación que se lleva a cabo es fundamental. ¿Sí? Es el primer paso, porque si nosotros trabajamos en que el yo creo, en yo supongo, ¿no? Estamos adivinando el tratamiento, ¿sí? En cambio, si llevamos a cabo un proceso de evaluación, vamos a obtener resultados y esos resultados nos van a indicar en qué tenemos que trabajar, porque esta persona, este niño, está presentando ese tipo de dificultad. ¿Bien? Entonces, las características diagnósticas que son básicas en ese trastorno del lenguaje son las tres que hemos mencionado. Su vocabulario es reducido, su estructura gramatical es muy limitada y su discurso es bajo. Bien, esas son las tres características principales que un niño tiene que presentar para poder decir que posiblemente esté manifestando un trastorno del lenguaje. Bien, sin embargo, se tiene que llevar a cabo la evaluación. ¿Listo? Ahora, recordemos que el uso del lenguaje, el aprendizaje del mismo, va a depender no solo de la capacidad expresiva, sino también de la capacidad receptiva. Cuando nosotros realicemos la evaluación o cuando los terapeutas realizan la evaluación, se hace una evaluación en base a su capacidad expresiva y en base a la capacidad receptiva del niño. Bien, capacidad expresiva es el lenguaje hablado, ¿no? Es la producción de señales vocales, también de los gestos, lenguaje no verbal. Bien, y la capacidad receptiva es este proceso de percibo el comentario, percibo la información. Bien, lo recibo, lo proceso, comprendo los mensajes lingüísticos. Bien, entonces, la capacidad receptiva y expresiva siempre van a estar asociadas, ¿no? Por ejemplo, si alguien de ustedes me pregunta, ¿no? Y me dice, Miss, ¿qué puedo hacer para tal situación? Ok, aquí yo voy a recepcionar. Estoy haciendo uso de mi capacidad receptiva, ¿no? Recepciono la información a través de mis sentidos, en este caso visual, proceso la información, comprendo lo que me quiere decir tal persona y emito una respuesta. Al momento de emitir una respuesta, en este caso, de manera verbal, estoy haciendo uso de mi capacidad expresiva. Bien, de esa forma nosotros también tenemos que ver en el niño. Bien, siempre a sus hijos traten de ver cómo va su capacidad receptiva, cómo va su capacidad comprensiva. Bien, buenas noches, Ricardo, bienvenido. ¿Bien? Entonces, ambas capacidades tienen que ser evaluadas, ¿sí? Ambas vertientes. Y ustedes también pregunten, ¿no? A sus terapeutas de lenguaje de sus niños, cómo está en su capacidad expresiva, cómo está en su capacidad comprensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo importante, fundamental que debemos de conocer y ello se va a estar relacionado con los objetivos académicos, ¿no? Que inician con la lectoescritura. ¿Listo? A ver, en cuanto al desarrollo y discurso de este trastorno del lenguaje, según el DCM, la adquisición del lenguaje está marcada por los cambios que se producen desde su inicio en la niñez temprana. ¿Eh? Justamente lo que estábamos hablando del criterio C, que estos síntomas se producen en los primeros periodos, ¿no? Del desarrollo, es decir, en la niñez temprana. ¿Bien? Ahora, el trastorno del lenguaje aparece durante este desarrollo. Sin embargo, según el DCM, hay una variación, ¿bien? Hay una variación que tiende a ser considerable
en la adquisición temprana del vocabulario y en las primeras combinaciones de la palabra. ¿Bien? Entonces, el diagnóstico del trastorno del lenguaje a partir de los 4 años puede ser que este sea estable en el tiempo, es decir, que puede persistir hasta una edad adulta, ¿bien? Aunque también puede cambiar el perfil, pueden cambiar los puntos fuertes, los puntos débiles, dependiendo de la intervención, del avance de la estimulación que no solo se recibe en terapia, sino también fuera de terapia, ¿ya? Entonces, siempre tengamos cuidado con ello y evitar este tipo de situaciones. Si bien es cierto, hay una carga también genética, como ya lo hemos visto, ¿no? Algún factor ambiental, podemos realizar una intervención temprana, ¿sí? Puede ser que tenga un retraso, alguna dificultad, pero con la intervención temprana y oportuna podemos aminorar, ¿no? La intensidad de la dificultad. ¿Bien? Entonces, chicos, ¿cuáles son las 3 características diagnósticas principales de un trastorno del lenguaje? Que es el primer criterio. ¿Cuáles son estas 3 características que tienen que presentar el niño? ¿Sí? Sí o sí tiene que presentar el niño para poder a menos deducir, ¿no? Que está presentando este trastorno del lenguaje en específico. Estas. A ver. Esas 3. Vocabulario reducido, ¿ya? Estructura gramatical limitada y el discurso tiende a ser vago. Son 3 características básicas, chicos, que los niños tienen que presentar para poder yo deducir, ¿no? Que posiblemente esté presentando un trastorno de lenguaje. Bien, entonces no se olviden, por favor, de esos 3: vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y un deterioro del discurso. Bien, listo. A ver, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda, consulta, algún comentario quizás? Si todo está claro, también me dicen. Por acá Julia nos dice vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y deterioro del discurso. Excelente, Julia. En efecto, ¿no? Son las 3 características principales que nosotros tenemos que conocer de un trastorno del lenguaje. ¿Bien? Entonces siempre vean ello en los niños. Bien, chicos. Ahora, pasamos al trastorno fonológico, que es distinto. Se van a dar cuenta por qué. Es distinto al trastorno del lenguaje que ya lo hemos visto. El trastorno fonológico, en cuanto a los criterios, el niño tiene que presentar, sí, una dificultad persistente, pero en la producción fonológica. Entonces, como mi niño presenta esta dificultad en la producción fonológica, interfiere con la inteligibilidad del habla. Por lo tanto, le va a impedir la comunicación verbal, ¿sí? ¿Por qué comunicación verbal? Porque estamos hablando de la pronunciación, de la articulación. Cuando nosotros no le entendemos al niño lo que está hablando, no te entiendo, porque no, quizás no pronuncia bien, no articula bien los fonemas. ¿Por qué? Porque posiblemente esté presentando un trastorno fonológico. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno del lenguaje y el trastorno fonológico? El trastorno del lenguaje, como lo dijo Julia también, como lo ha escrito, hace más referencia a estas dificultades en el vocabulario, en la estructura gramatical y en el discurso. Bien, pero en el trastorno fonológico se basa netamente en la producción fonológica, en la articulación, en la pronunciación. Y por lo tanto, si estamos hablando de una producción fonológica, estamos hablando de la comunicación
verbal. Bien, eso es lo principal que ustedes tienen que saber acerca del trastorno fonológico. Bien, ahora, claro, evidentemente, junto con el criterio B, esta dificultad va a causar ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque no se va a poder comunicar de manera adecuada, ¿no? Los niños no lo van a entender, los niños no van a adivinar lo que el otro niño quiere decir, ¿no? Y claro, para ello se necesita la intervención, ¿no? La terapia como tal. Bien, ahora, en el criterio C, como les mencionaba, este criterio siempre se va a repetir. Que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo, es decir, en la niñez temprana. Bien, y el criterio D, que nos permite hacer este diagnóstico diferencial, es que estas dificultades que presenta el niño en su producción fonológica no se pueden atribuir a afecciones congénitas, a afecciones adquiridas, como la parálisis cerebral, como el paladar hendido, la hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones, ya sean neurológicas o médicas. ¿Sí? Entonces, si es así, no estaría cumpliendo el criterio B. Bien. Ahora, ¿cuáles son las características diagnósticas del trastorno fonológico? Solo es una. Bien. La dificultad persistente en la producción fonológica. ¿Bien? ¿Y qué es la producción fonológica? Es la articulación clara, comprensible, correcta de los fonemas que se combinan para poder emitir palabras. De las palabras que se combinan para poder emitir oraciones enunciados. ¿Bien? Entonces, para llevar a cabo la producción fonológica requiere del conocimiento fonológico de los sonidos. Y eso es algo importante. Yo, para poder pronunciar las vocales, tengo que saber que la vocal A suena de esa manera. A. Para poder pronunciar la vocal E, tengo que conocer el sonido de la vocal, que sería E. Bien, entonces, primer paso o un punto importante es conocer el sonido de los fonemas, conocer el sonido de los fonemas combinados, de las sílabas, pa, pe, pi, po, pu, ta, te, ti, to, tú, conocer las palabras, papá, mamá, tata. ¿Bien? Y como segundo punto, para llevar a cabo la producción fonológica, tenemos esta habilidad para poder coordinar los movimientos de los articuladores junto con la respiración y la vocalización del habla. ¿Sí? Entonces, esos dos puntos yo tengo que saber, conocer, para poder llevar a cabo la producción fonológica. ¿Y qué es la producción fonológica? Es la articulación clara de los fonemas, de las palabras, de las oraciones. La pronunciación, la articulación. ¿Sí? Entonces, los niños que presentan dificultad en esta producción fonológica podrían estar presentando problemas de diferentes niveles o grados, ya sea en el conocimiento fonológico de los sonidos o también en la habilidad para coordinar los movimientos del habla. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que ver ello, ¿ya? El conocimiento fonológico que tiene el niño y cómo está coordinando todos los movimientos con la respiración, la vocalización, la articulación para llevar a cabo la producción fonológica. ¿Listo? Ahora, el trastorno fonológico, según el DCM, se diagnostica cuando la producción de los sonidos del habla no es la que se espera para un niño de su edad. ¿Sí? Por eso yo tengo que saber los hitos, ¿no? Los hitos que vimos en la sesión anterior,
de aquello que se espera para los niños, ¿no? Según las edades correspondientes. Ahora, en los niños de 4 años con un desarrollo del lenguaje normal, el habla general debería ser ya inteligible. Habla general, ¿bien? Y a los 2 años nosotros podemos comprenderlos en un 50%. Pero si mi niño tiene 2 años y no le comprendo ni siquiera en un 10%, posiblemente esté presentando un trastorno fonológico, ¿sí? Que este trastorno fonológico limita la inteligibilidad, ¿no? Es decir, no comprendo lo que me quiere decir el menor. ¿Eh? En cuanto al desarrollo y curso, no es inusual, ojo, no es inusual que los niños con un desarrollo normal acorten palabras o sílabas, ¿sí? Sobre todo cuando estos empiezan a aprender, ¿no? Aprender a hablar, ¿eh? Pero, ¿qué hace? Que la producción fonológica que todos tenemos, ¿no? Debería conducirle a estos niños a un habla más inteligible a los 3 años. Entonces, sí, hay niños que pueden acortar sílabas, hay niños que pueden acortar palabras, ¿no? Y que están dentro de lo normal. Pero esta producción fonológica, este dominio de la producción fonológica, los va a conducir ¿para qué? Para que ya a los 3 años se pueda entender lo que realmente quiere comunicar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los niños que presentan un trastorno fonológico? Ellos siguen utilizando este tipo de proceso inmaduro, es decir, acortan aún las palabras, las sílabas, realizan esta simplificación fonológica después incluso de la edad en la que ya la mayoría de los fonemas deberían ser emitidas, pronunciadas de manera clara. Entonces, sí, mi niño tiene 1 año, 2 años y acorta palabras, bien, es parte de, ¿no? Pero sin embargo, no es que como ya de repente es normal, entonces lo dejo así, no, sino que vamos a ir corrigiendo, ¿eh? Pero si ya mi niño tiene 4 años y aún sigue con esa simplificación fonológica, es decir, aún continúa acortando palabras, acortando sílabas, lo ideal sería llevar a cabo una evaluación, ¿sí? Porque posiblemente, ojo, posiblemente podría estar presentando un trastorno fonológico. ¿Bien? Ya a los 7 años ya se le puede entender la mayoría de los sonidos con mucha más claridad, ¿bien? Y ya pueden pronunciar de manera más correcta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la característica diagnóstica principal e importante del trastorno fonológico? Los leo en el chat. ¿Cuál sería la característica diagnóstica principal que debería presentar un niño para poder inferir que posiblemente esté manifestando un trastorno fonológico? Muy bien, Alexia. Ya, acordan palabras. ¿Qué más? Alejandra, la articulación de las palabras. Ok, Julieta, el vocabulario reducido pertenece al trastorno del lenguaje, a este, ¿ya? A ver, para que no nos confundamos. En el trastorno del lenguaje, los niños sí o sí tienen que presentar esto: vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y el deterioro del discurso. Con estos 3 indicadores podríamos estar quizás hablando de un trastorno del lenguaje.
En cambio, en el trastorno fonológico es la dificultad de la producción fonológica, ¿no? Es decir, de la articulación incorrecta, ¿no? Inadecuada de los fonemas de las palabras. Por lo tanto, interfiere con la inteligibilidad del habla. ¿Bien? Beatriz, la dificultad para articular los sonidos de los fonemas. Excelente, Beatriz. Acorta del lenguaje práctico. Ok. Bien, entonces, es dificultad persistente en la producción fonológica y que sí, claro, acortan palabras, acortan sílabas, ¿no? Que ese es un proceso inmaduro de simplificación fonológica. ¿Sí? Para llevar a cabo esta producción fonológica, siempre recuerden que el niño debe de saber cómo es el sonido de las vocales, de los fonemas. Y además debe aprender a coordinar los movimientos de los articuladores del lenguaje, ¿bien? De la respiración y de la vocalización del labio. ¿Listo? Importante. Bien, chicos. Quiero que visualicemos un momentito un video de alguna que se puede hacer a los padres para poder abordar dentro de lo posible un trastorno del lenguaje. A ver, Alexia nos comenta por aquí. Sí, mi niña pronuncia en vez de emoción. Ya, está cambiando la posición. ¿Cuántos años tiene? ¿Ya lee? 8, ya debería estar leyendo entonces. ¿Solo es esa palabra o tiene otras palabras que tienden a... mm, quizás, quizás podría ser algún indicador de dislexia, posiblemente. Posiblemente, ¿no? Si es muy continuo en otras palabras, posiblemente sí, quizás estaríamos hablando de algún indicador de dislexia, ¿no? Que la dislexia es cuando el, el niño o la niña, ¿no? En este caso, invierte, ¿no? Esta dificultad, sobre todo en la lectura, ¿no? Cuando invierte las sílabas, así es, sobre todo, claro, de la lectoescritura. Lo que te recomendaría, si es que ya está presentando ello, sería bueno que vaya a terapia, ¿sí? Puedes derivar a terapia de lenguaje y dependiendo de la evaluación, de repente te pueden derivar a terapia del aprendizaje, ¿sí? Porque ella tiene 8 añitos. Yo más me inclinaría por terapia del aprendizaje, ¿no? Pero sería una evaluación. Terapia del aprendizaje. A ver, Rochi nos comenta por aquí. A ver, a ver. Yo cambio las palabras de orden. Las palabras no sé que también tiene 8 años. Hablan español. Ah, sí. Sí. También he visto varios de los niños que presentan, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir cómo te llamas, dicen que te llamas, ¿no? E intercambia. Bien, entonces probablemente sea por ambos idiomas. Pero lo que te puede ayudar, Rochi, es el trabajar el componente morfosintáctico, ¿sí? Puedes trabajar con ello, ya sea a través de la ruleta. Los materiales ustedes lo tienen, ¿no? La ruleta, ya sea también con el cuaderno, ¿no? También vimos un videíto, de repente lo tienen. También les he enviado varios materiales, pero podrías trabajar para que le ayude un poquito al morfosintáctico. Pero no te olvides también de las láminas junto con las palabras. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Sí, porque varios niños que también vienen presentan ese tipo de dificultad por el mismo hecho de que están aprendiendo dos idiomas, ¿no? A la vez.
pero esas tarjetitas, ¿no? Todo lo que es un morfosintáctico ayuda. Listo. Bien, chicos, entonces vamos a ver un videito, ¿ya? Acerca de algunas recomendaciones. Quiero comentarles algunas cuestiones en relación con recomendaciones para padres de niños con trastorno específico del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es una construcción que tiene dos variables. Por un lado, la condición biológica del individuo y por el otro lado, la ayuda que el medio ambiente, el estímulo que el medio ambiente pueda brindar a ese niño. La condición biológica va a estar modificada por la ayuda del ambiente. Sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje suelen ser hipoestimulados muchas veces por su entorno por no saber cómo hacerlo o por no contar con las herramientas adecuadas para hacerlo o hacerlo de un modo equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los padres de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía y suelen hablarles sin parar de cosas que tienen escasa habilidad funcional para ellos. En esos casos se suele generar algo que en este momento está como muy en boga el concepto, que se llama la ley de Mateo, ¿sí? La ley de San Mateo. ¿Qué significa esto? El niño que tiene una dificultad, una adversidad biológica, ¿sí? Una adversidad para adquirir una función como es el lenguaje, además de esa adversidad termina teniendo la sobrecarga de la falta o la mala estimulación medioambiental. Entonces hay como una doble dificultad superpuesta en donde los fallos terminan siendo más grandes de lo esperable, ¿sí? En general, un niño de desarrollo típico que habla mucho consigue más respuestas de su entorno que aquel que habla menos. Entonces, veremos algunas recomendaciones simples para la comprensión o para favorecer la comprensión de niños con trastorno del lenguaje y algunas recomendaciones relacionadas con la expresión de los mismos. En niños pequeños es fundamental utilizar preguntas por sí o por no, o preguntas de alternativa. Es frecuente que los padres en la consulta digan: yo le pregunto qué ha hecho en el jardín y él no me cuenta nada. Claro, es verdad que alguien que tiene limitaciones comprensivo-expresivas o limitaciones expresivas no puede organizar una frase y contar el relato de lo que ha ocurrido en el día. Sin embargo, quizá ese mismo niño que no le puede contar a su madre qué es lo que vivió en el jardín pueda responderle a una pregunta concreta. Si la mamá le dice: ¿jugaste con los bloques hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. ¿Tomaste el desayuno hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. O una pregunta de alternativa también es algo que puede favorecer la situación. De pronto, si la madre le pregunta: ¿en el desayuno tomaron jugo o té? Ese tipo de preguntas simplificadas en donde la respuesta está prácticamente dada en el interlocutor son preguntas que colaboran enormemente a mantener la dinámica de la comunicación, que es en definitiva lo que buscamos. La comunicación es el leitmotiv de todo esto, mantener el intercambio entre personas. ¿Por qué? Porque el lenguaje está principalmente orientado a eso, a manejar la comunicación entre personas y a sostener el vínculo. ¿Por qué necesitamos sostener esa interacción? Porque el lenguaje se aprende en contacto con los demás. Entonces esa vía debe permanecer permeable de manera continua, ¿sí? No se debe cortar o limitar por las limitaciones comprensivo-expresivas o expresivas que pueda tener el niño. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden ponerse en práctica con niños pequeños con TEL. También es verdad que hay otras situaciones en donde la comprensión está más conservada y los problemas son eminentemente expresivos. En esos casos, lo que debemos hacer es no hacer correcciones sistemáticas sobre la forma del lenguaje. Si un niño que habla mal, no solucionamos su situación
repitiéndole o haciéndolo repetir todo el tiempo las cosas que le salen mal, ¿sí? Sino buscando herramientas y técnicas, que bueno, de eso nos ocupamos las fonoaudiólogas, herramientas y técnicas para darles a los padres para que el niño pueda expresarse de un modo más fluido. 16. Ahora, hoy es 17. Vamos a hacer un círculo. ¿Qué día de la semana es? 17. ¿Qué día de la semana es? Es un jueves. Después de jueves viene el... ¿Sí? Dentro de esas técnicas encontramos lo que se llama reformulación del lenguaje, es decir, cuando un niño dice mal una expresión, una frase o lo que sea, es el adulto que la reformula y la deja flotando en el aire con el modo correcto en el que tiene que ser producida. La repetición, hacer repetir permanentemente a los chicos el modelo correcto de las palabras y demás, no suele ser una solución adecuada, ¿sí? El niño debe tener el modelo correcto, sí, a su alrededor, pero a la vez las estrategias que lo faciliten para acceder a ese modelo, ¿sí? Y hay un hecho que es sumamente importante en toda esta situación y que no lo mencioné hasta ahora, y es que la información que uno debe tratar de manejar siempre es información funcional, es decir, información relevante para el niño, ¿sí? Si un niño no sabe responder cómo es su nombre, no tiene sentido que le enseñemos los colores, ¿sí? Porque antes de aprender los colores, tengo que saber cómo me llamo, ¿sí? Entonces, seleccionar los contenidos que sean funcionales a la comunicación, aquello que sea relevante como para poder seguir manteniendo el vínculo comunicativo con los demás. Bien, chicos, entonces hemos visto algunas recomendaciones, se las vuelvo a enviar por si acaso, para los padres, ¿no? Que tienen niños con algún tipo de trastorno de lenguaje. Bien, pues ahí está el link. Bien, chicos, vamos con otro, ¿no? Que también tiende a ser común. Yo lo he visto más en niños de 7 añitos y que ello puede persistir hasta la adolescencia, ¿no? Hasta incluso hasta la adultez, que es este trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, ¿no? Conocido también como el tartamudeo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios que los niños deben de presentar para poder decir que posiblemente esté presentando o manifestando un trastorno de la fluidez? ¿Ya? Criterio A, que las alteraciones de la fluidez y la organización temporal normal del habla son inadecuadas para la edad que tiene la persona, la edad cronológica que presenta el niño o la niña. ¿Bien? Ahora, estos tienden a persistir con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno o más de los 7 factores que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Entonces, dentro de ellos es que estos niños tienden a repetir los sonidos, a repetir las sílabas. ¿Bien? Prolongación también de las consonantes de las vocales, ¿no? Quiero, ¿bien? Árbol, ¿bien? Estamos prolongando el sonido de la vocal o de la consonante. También presentan palabras fragmentadas, es decir, hay una pausa en medio de una palabra, ¿no? Que tiende a ser muy común en los niños que presentan este trastorno de la fluidez. Bloqueo audible o silencioso, que son pausas en el discurso, ¿no? Hay unas pausas que tienden a ser quizás un poco largas al momento de que ellos se comunican verbalmente. Los circunloquios, muy conocidos, ¿no? Que es cuando el niño o la niña trata de sustituir, ¿sí? La palabra problemática para poder evitar pronunciar, ¿no? Entonces, busca algún sinónimo, busca alguna palabra que esté asociada a la palabra problemática para evitar emitir esta última, ¿bien?
Las palabras producidas con exceso de tensión física es muy evidente. Hay niños que presentan este tipo de tensión debido, ¿no? A que son conscientes del trastorno de la fluidez, ¿no? Que presentan. Y la repetición de palabras completas monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, el yo lo veo, ¿ya? Entonces, el niño debe de presentar al menos uno, ¿sí? Que sea frecuente y notable, uno o más de los 7 factores que hemos visto. Ahora, algo que he visto muchísimo es que esta alteración causa ansiedad al momento de hablar, ¿bien? Y también va a causar estas limitaciones en su comunicación eficaz. Bien, a ver, quiero preguntarles, ¿qué consecuencias consideran ustedes que un niño puede afrontar debido al trastorno de la fluidez? ¿Qué consecuencias los niños van a afrontar debido a un trastorno de la fluidez? Como la ansiedad, ¿no? La ansiedad. Muy bien, Beatriz. Bajo autoestima, en efecto. ¿Qué más? Ana también, bajo autoestima. Ansiedad, Maritza. Se desesperan, Alexandra, Julieta. Mara en su autoestima. Rocío, frustración. Ricardo, en los nervios. Perfecto. Desesperación, ansiedad. Ana, Alejandra, no confía en ellos mismos. Muy bien. Inseguridad, ¿no? Poca confianza en sí mismos. ¿Qué más? ¿Qué más pueden presentar los niños que presentan este tipo de dificultad? Julia, autoestima baja, ansiedad, agresividad. Excelente. Aislamiento, también estrés, también Beatriz. Aislamiento, ¿cierto? Se van a aislar, porque claro, va a haber niños que se ríen, niños que van a emitir algún tipo de comentario, y lo que no queremos es ello, ¿no? Entonces, como no quiero pasar por este tipo de experiencias, entonces mejor me aíslo, ¿no? No trabajo, perdón, no entablo algún tipo de conversación con los demás, prefiero estar aislada, no voy a las fiestas, no voy a las reuniones del colegio, ¿no? A las reuniones de mis compañeros, etcétera. Bien, y eso también se puede ver reflejado en sus notas, ¿no? Quizás bajo rendimiento, va a perjudicar al logro de los objetivos académicos. ¿Bien? Rocío por aquí nos dice, a ver, comunidad, miedo, práctica, habla. Rocío, frustración, no sentirse comprendidos, así es. Ricardo, se van a abstener mucho en su ambiente, en efecto. Y claro, ya no van a querer participar, ¿no? Van a ser muy pocos participativos o una participación nula. ¿Bien? Yo hace unas semanas atrás recuerdo que vino una paciente al centro. Esa paciente tenía 17 años. Me comentó, no sé si les comenté, creo que no, creo que fue al otro grupo. Me comentó esta paciente de que ella presentaba, ¿no? Sí, estaba con este diagnóstico del trastorno de la fluidez y siempre presentaba desde pequeña, ¿no? Entonces, como ella en el colegio se sentía más cómoda porque los profesores sabían de ello, sus compañeros también, ¿no? Sabían de ello, entonces no emitían ese tipo de comentarios. Ingresamos a pandemia, ¿no? En pandemia hacen las clases virtuales, salimos de pandemia, nuevamente realiza las clases presenciales y ella se da cuenta que el tartamudeo tendía a ser un poco más notorio. Sin embargo, no se preocupaba mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, ya las personas de su entorno conocían de ello y no emitían ningún tipo de comentario.
Esta adolescente ingresa a la universidad. Y en la universidad siempre en los primeros años, ¿no? Nos piden que nos presentemos, las expectativas del curso, del porqué de la carrera, las exposiciones, los trabajos en equipo, ¿no? Y toda la metodología que se utiliza en la universidad. Y ella comenzó a presentar ansiedad, ¿sí? Y desarrolló ataque de pánico, ¿no? Comenzó a desarrollar este ataque de pánico porque sabía de su condición, sabía que presentaba esta disfluencia, perdón, ese trastorno de la fluidez, claro, ¿bien? Y claro, ¿no? Los demás siempre como que los gestos, las miradas, y ella pues trataba de generalizar, ¿no? Como que todo el mundo me vio, todo el mundo ya sabe que yo tiendo a tartamudear, ¿no? Entonces comenzó a afectar también su autoestima, ¿no? Pero algo curioso que me comentó en ese momento, tanto la mamá como la niña, porque ya la mamá la trajo a consulta cuando estaba presentando estos ataques de pánico. La niña le dice a la mamá, ya no quiero ir y estoy buscando formas de ya no sentir esto, ¿no? A mí cuando la mamá me dijo eso, yo pensé y dije, puede ser que esta niña, esta adolescente, esté presentando una ideación suicida, ¿no? Porque claro, las personas que tienden a cometer tales actos, sí avisan, no de manera directa, pero sí con ciertos comentarios, ¿no? Con ciertas conductas. Después entró la adolescente, evaluamos, ¿no? En los tamizajes salió positivo, con una presunción de ansiedad y depresión, ¿sí? Porque sí manifestaba, cumplía con ciertos criterios de la depresión y de la ansiedad. Em, y cuando hablamos un poquito más, ella me confirmó y me dijo, sí, en efecto, yo ya no quiero vivir, yo no soporto estar o sentir esto, no soporto estar en este tipo de situaciones, no me gusta, no me gusta el momento de que yo me expreso, yo ya siento la ansiedad, incluso me da sensación de ahogo, dolor de cabeza, es una tensión, ya no quiero, ¿no? Claro, en ese momento yo la traté de concientizarla, ¿no? Para que le comentemos a la mamá lo que ella está pensando, ¿no? De modo que la mamá también tiene que vigilar y hacer todo lo que es lo que corresponde, ¿no? Em, entonces, allí pude ver también, ¿no? Que este tipo de trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez de inicio temprano, trae muchas repercusiones a nivel psicológico, ¿no? Por ejemplo, esta adolescente hasta generó esta ideación suicidia, ¿no? Hasta generó estos ataques de pánico, esta ansiedad, esta depresión. Bien, y sí, hay un impacto y una repercusión negativa. Entonces, no es que solo estamos hablando, bueno, ya del lenguaje va a terapia del lenguaje y ya se regula. No, estamos hablando de que también hay un proceso emocional donde los niños están aprendiendo a convivir con un trastorno de la comunicación, que no es fácil. Si nosotros, siendo adultos, teniendo las experiencias que tenemos, quizás habiendo pasado por diferentes situaciones, a veces nos es complejo algunas experiencias, imagínense para los niños, ¿no? Que aún no han pasado por todas las experiencias, que no tienen las herramientas emocionales, quizás por ahí ni siquiera los padres se percatan de lo que está pasando con los niños, ¿no? Tienen ese tipo de repercusiones. También tenía una adolescente que también no era muy notorio al momento de expresarse. Y claro, no tenía una buena gestión de sus emociones, sobre todo de la tristeza y la ira, porque sí emitían comentarios sus compañeros, compañeras, y que hacía la adolescente se autolesionaba, ¿no? Como una forma de gestionar sus emociones, claro, de manera inadecuada, ¿eh? También estaba yendo en contra de su integridad física y emocional. ¿Por qué?
porque desde un inicio la mamá pues no le dio la importancia necesaria que se debería dar cuando estamos hablando de cualquier tipo de alteración, sea psicológico, sea una situación difícil, sea alguna alteración de la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que quitarle importancia por más que nosotros vemos que sea leve. Claro, para nosotros, bajo nuestra visión puede ser leve, pero bajo la visión del niño, bajo la visión del adolescente, no lo es. Entonces, por eso les preguntaba las consecuencias para ser un poco más consciente de que sí, en efecto, este tipo de trastornos de la comunicación va a repercutir negativamente en los niños, sobre todo si es que no hay una intervención temprana, ¿no? Si no hay una red de apoyo y sobre todo también cuando los papás a veces tenemos que concientizarlos para que ellos puedan aceptar que el desarrollo del niño no está dentro de lo normal. Entendemos de que para ellos puede ser algo, una noticia fuerte, puede ser parte de la negación. Claro, ya, lo concientizamos, pero tenemos que llevar a cabo la intervención, ¿no? En beneficio del niño. Marianela nos dice, se desesperan al hablar muy rápido y no tienen buena fluidez, por eso no quieren ir a clases porque no lo acepta y le cuesta adaptarse. Así es, sí, a veces tratan de hablar muy rápido como para salir, escapar del momento. Neurólogo de terapia del lenguaje, hablas de ejercicios poco, 5 o 6 años. No logro entender muy bien tu comentario, pero imagino que te refieres al neuropediatra. Claro, el neuropediatra también es de gran ayuda, ¿no? Sobre todo para los diagnósticos del trastorno del neurodesarrollo. Bien. Criterio C, como les mencionaba, se repite, es decir, que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo. Y el criterio D, que nos permite hacer este diagnóstico diferencial, ¿no? Que la alteración no se puede atribuir a un déficit motor sensitivo, lo que justamente habíamos hablado en un inicio, ¿no? Si hay otro factor de una causa orgánica, neurológica, y es la causa directa y primaria de la dificultad del lenguaje, entonces podríamos hablar de ciertas comorbilidades, pero no netamente de ese trastorno aislado. ¿Bien? Ahora, la alteración de la fluidez va a interferir con el rendimiento académico, evidentemente, ¿no? Y con la comunicación social, como ya lo hemos visto, se van a aislar, no van a querer tener amigos o un círculo social, no van a salir con sus compañeros, con su familia, etc. ¿Bien? Hay que tener en cuenta de que puede variar, ¿no? Es decir, puede ser un poco más grave y notorio, sobre todo en esas situaciones donde hay mucha tensión, ¿no? Donde, por ejemplo, yo voy a ir a una situación en la cual haya la expectativa de ser escuchado y observado. Por ejemplo, una exposición, ¿no? En una exposición yo soy consciente de que mis compañeros me van a observar, me van a escuchar, la profesora también, y aún así, aún más, mejor dicho, me va a evaluar, ¿no? Entonces, esta presión tiende a ser más alta según bajo mi percepción, ¿bien? Y por lo tanto, se agrava, ¿no? El trastorno, ¿no? Es decir, la dificultad de la fluidez, ¿bien? En cuanto a desarrollo y curso, según el DSM, se presenta antes de los 6 años entre el 80 al 90% de las personas afectadas. Bien, entonces se sitúa, según el DSM, entre los 2 y 7 años. Entonces, la edad de inicio puede ser entre los 2 años hasta los 7 años. Bien, ahora, la gravedad de este trastorno de la fluidez a los 8 años va a predecir si hay una recuperación o una persistencia del trastorno durante la adolescencia, la juventud y la adultez. Bien, quizás no en todos los casos porque no podemos generalizar, pero según el DCM es lo que ellos manifiestan, ¿no? Que quizás gran porcentaje de los niños que tienen ya 8 años, ¿no? O más, se predice la recuperación o ya quizás también la persistencia del trastorno. ¿Bien?
Bien, chicos, ahora las disfluencias, ¿no? Que llegan a ser más frecuente, poco a poco van a interferir aún más, ¿no? Y va a, por lo tanto, ser consciente los niños de esta disfluencia, de esta dificultad, y van a tener que realizar, ¿no? O van a desarrollar algunos mecanismos para evitar dicha disfluidez. ¿Eh? Por lo tanto, para evitar también los comentarios, la burla de los demás. ¿Listo? Y vamos con el último trastorno de la comunicación social, ¿eh? Que es a nivel pragmático. ¿Qué consiste en dicho trastorno? Los niños van a presentar dificultades, pero en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Es decir, van a tener que presentar lo siguiente. A ver, deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como por ejemplo, saludar, compartir información, respetar los roles o rol de hablante, rol para escuchar y viceversa. ¿Bien? ¿Qué más? También va a haber un deterioro en la capacidad para poder cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto y o a las necesidades de la persona que escucha. Bien, entonces ellos sí presentan esta dificultad para poder hablar de manera diferente, ya sea en el colegio, en la casa, en el parque, en el aula, sea con un adulto, con un niño. Bien. Punto número 3 que también deben de presentar los niños con este tipo de trastorno. Dificultades para seguir normas de conversación, normas de narración. ¿Bien? Tampoco respetan turnos, ¿no? Y es lo que vimos también en los niveles del lenguaje. En el nivel pragmático vimos la importancia de trabajar lo que son las rutinas, las normas, los turnos, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, las metáforas, las inferencias, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos también presentan dificultad para poder comprender las metáforas. Ellos tienden a ser un poco más literales, ¿no? Por ahí hay algún tipo de problema para poder llevar a cabo las inferencias, ¿no? Las suposiciones, yo creo, yo supongo, las expresiones humorísticas, las expresiones idiomáticas, ¿no? Entonces, a veces sí he visto que confunden ello con algún problema de la conducta, ¿no? Y que claro, sí, también cuando nosotros hacemos terapia conductual, también trabajamos, ¿no? Normas, reglas, turnos, rutinas, la economía de fichas, ¿no? Los nuevos hábitos, conductas adecuadas e inadecuadas, etcétera, ¿ya? Entonces sí se complementan, pero aquí estamos hablando de un trastorno de la comunicación social. Es decir, el niño, al momento de comunicarse verbal y no verbal, eh, comete errores en el nivel social. No porque no tenga la morfología, la capacidad, no, sino porque está presentando deficiencias a un nivel pragmático. Y es algo que aquí, ¿dónde está? Acá. Que los síntomas no se pueden atribuir a una afección médica o neurológica, ni tampoco a la baja capacidad de la morfología y la gramática. ¿Sí? Sí puede ser que el niño presente, como también puede ser que no, pero ya de acuerdo a ello nosotros vamos a hacer la evaluación. ¿Bien? Ahora, algo importante que también debemos de considerar aquí es que ellos tienen esta dificultad para poder adaptar su discurso, ¿no? Por ejemplo, no logro lo que no entiendo o no logro entender lo que me dicen. Dime, pero con otras palabras, ¿no? Presentan ese tipo de dificultad. ¿Listo? Los turnos también no respetan turnos. El uso social es muy limitado, el uso social del lenguaje. ¿Bien? Las normas de conversación también tienden a ser muy limitados para los niños. ¿Bien? En cuanto a su desarrollo y en cuanto al curso, según el DSM,
a los 4 y 5 años, la mayoría de los niños ya debería tener estas capacidades, ¿bien? Pero hay niños que sí tienen 6 años incluso y presentan estas dificultades. Punto número 1, 2 y 3, 4. ¿Bien? Entonces, por ahí tenemos que identificar cómo es que el niño está presentando su si es limitado, si presenta algún tipo de problema al momento de adaptar su discurso, de cambiar su lenguaje, de hacer inferencias, de entender las metáforas, de respetar las normas, los turnos, etcétera. ¿Bien? Ahora, estas deficiencias tempranas, si se producen en los niños, pueden causar alteraciones en sus relaciones y en los comportamientos sociales, ¿no? Porque muchos de los compañeros no quieren juntarse con los niños, ¿no? Debido también al comportamiento que tienen. Bien, y eso también puede causar frustración a las personas o a los pequeños que presentan este tipo de trastorno. ¿Eh? Bien, chicos, a ver, nos quedan 2 minutitos y quiero terminar con este pequeño video, el último video de la sesión, que es una síntesis de todo lo que hemos visto. ¿Ya? A ver, un momentito, aquí está. CM en 5 minutos con el psicólogo Javier Parra. Hoy veremos de la sección de trastornos del desarrollo neurológico, trastornos de la comunicación. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta a las áreas funcionales de la persona, como el área social, laboral o académica, y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experiencial, neuronal, herencia o combinación de varios factores. Los trastornos de la comunicación se dividen en 4 categorías: el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, de fluidez de inicio en la infancia o tartamudeo, y de comunicación social o pragmático. Debemos tener en cuenta que estos trastornos pueden presentar deficiencias en el lenguaje, habla y comunicación. Antes de abordarlos, veamos las diferencias de estos conceptos. El lenguaje incluye la forma, función y uso de cualquier tipo de comunicación, sean palabras, señas, palabras escritas o imágenes. El habla se refiere a la producción de sonidos, que incluye la articulación de palabras, la fluidez, el tono y la calidad del mismo. Por último, la comunicación son los comportamientos verbales o no verbales que influyen en el comportamiento propio o de otro individuo. Todos estos trastornos tienen criterios diagnósticos en común. El primero de ellos es que el inicio de los síntomas debe darse en las primeras fases del desarrollo. El segundo es que estos trastornos no sean consecuencia de un deterioro auditivo sensorial, disfunción motora que afecta al lenguaje en cuanto a recepción, procesamiento, interpretación o producción, o sea resultado de alteraciones congénitas o adquiridas, como una parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia o sordera, traumatismos cerebrales, ictus, tumores o cualquier otra deficiencia médica o neurológica, y no se explica mejor por otro trastorno mental como la discapacidad intelectual, el espectro autista o un retraso global del desarrollo. Además de estos criterios, en el trastorno del lenguaje o disfasia se presentan dificultades en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, hablado, escrito y de señas, debido a deficiencias en la comprensión o la producción del lenguaje. Estas deficiencias incluyen un vocabulario reducido, por lo que puede no conocer ni usar las palabras. Además, su estructura gramatical es limitada o se le imposibilita situar palabras y terminaciones en su lugar para formar frases, lo que lleva a un deterioro del discurso, por lo que no puede usar su vocabulario para iniciar o continuar un tema de conversación. El segundo criterio es que las capacidades del lenguaje se encuentran por debajo de lo esperado para su edad. Esto se debe determinar mediante el uso de pruebas psicotécnicas estandarizadas para su población. Además, en la valoración clínica se deben haber identificado limitaciones en la comunicación social, académica, laboral o combinación de estas. El trastorno de la comunicación con el habla es el trastorno fonológico o dislalia.
el cual tiene los siguientes criterios diagnósticos. Dificultad persistente en la producción del habla que afecta la legibilidad del mismo o que impide la comunicación verbal de mensajes. Este trastorno se puede identificar hacia los 3 años con un hablar mayoritariamente inteligible por parte del niño, mientras que en edad escolar los niños siguen utilizando procesos inmaduros de simplificación del habla cuando sus pares ya emiten palabras y frases claramente. No se debe confundir este trastorno con otros de tipo fonético, en los cuales solo está alterada la producción del habla por aspectos motrices, donde no hay confusiones en la percepción y discriminación auditiva. La disdalia fonológica afecta tanto el nivel perceptivo como organizativo, por lo que si no sabe discriminar los sonidos del lenguaje, tampoco podrá comprender el mensaje y responder a él. Este trastorno debe cumplir los demás criterios diagnósticos que mencionamos al principio. El siguiente trastorno de la comunicación es el de fluidez de inicio en la infancia, también conocido como disfemia o tartamudeo. Es un trastorno del habla que afecta la fluidez y la organización de esta. La disfemia persiste en el tiempo y se expresa con la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. Repetición de sonidos y sílabas. Prolongación del sonido de las consonantes y vocales. Fragmentación de palabras o pausas en medio de palabras que no corresponden. Bloqueo audible o silencioso donde se le dificulta expresar o continuar con una idea. Circunloquios o sustitución de palabras difíciles por otras que bloquean la comunicación efectiva. La expresión de palabras se realiza con un exceso de tensión física. Por último, repetición de palabras completas o monosilábicas como por ejemplo, yo estaba. El último es el trastorno de la comunicación social o pragmático, que es una novedad en el DSM-5. Este se trata de la dificultad persistente en el uso social del lenguaje a nivel verbal y no verbal en los siguientes factores. No poderse comunicar para propósitos sociales, lo que incluye saludar y compartir información apropiada en el contexto social en el que se desenvuelve. El segundo factor es la incapacidad de adaptar el lenguaje a un contexto específico, como por ejemplo hablar igual en el aula de clase como con los amigos o evitar el uso de un lenguaje muy formal en situaciones que no corresponden. También se manifiesta la dificultad de seguir normas de conversación como respetar turnos, explicar las cosas cuando no se dan a entender y utilizar signos verbales y no verbales para mejorar el mensaje al receptor. El último factor es que se le imposibilita comprender el lenguaje no explícito, como inferencias, expresiones idiomáticas, humor, metáforas, etc. En caso de que uno o varios de estos criterios diagnósticos no se cumplan, se denomina trastorno de la comunicación no especificado. Continúa con nuestro siguiente capítulo de nuestra serie DCM en 5 minutos, o también puedes ver algún otro video. Bien, chicos, entonces hemos visto un poco más acerca del, a ver un momentito, acerca de los trastornos del lenguaje, ¿no? De la comunicación. Quiero saber si hay alguna duda, alguna consulta con relación al tema que hemos visto. ¿Todo claro? Bien, Alexandra, todo claro. Muy bien, a ver, quiero tomarme entonces estos minutitos. Ya hemos visto un poco acerca del tema. También ya tienen los links para que lo puedan visualizar cuando ustedes lo requieren. Bien. Y quiero mostrarles, por ejemplo, este material que también se les ha compartido. De repente lo han visto, ¿no? En este caso podemos trabajar con los niños, incluso con niños con TEA, ¿ya? La mochila, ¿no? Lo que yo realizo es cortar todo el bordecito y aquí también. Acá le corto y lo plastifico. ¿Por qué? Porque vamos a enseñarle a los niños un poco de categoría y también de vocabulario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué llevamos en la mochila a la playa, a la piscina, en el colegio, ¿no? Quizás para acampar,
para ir de excursión, ¿no? Ustedes pueden poner incluso sus propias situaciones. Ahora, las situaciones va a depender también de los niños, ¿no? Por ejemplo, si mi niño va al taller de karate, entonces le pongo taller de karate. Si mi niño va a la piscina, ¿no? Dependiendo, ¿ya? Entonces, aquí ustedes lo que realizan, bueno, esto lo tienen que cortar como los pictogramas, ¿ya? Y lo plastifican. Y el niño va a tener que introducir. Y no solo es introducir porque sí, ¿no? Por la indicación, sino también preguntarle qué es, de qué color es, para qué sirve, por qué esto tiene que ir al colegio, ¿no? Y que haga la demostración correspondiente, ¿ya? Eso también ustedes lo tienen, pero lo pueden encontrar incluso en Arasaka, ¿bien? Ahora, por otro lado, trabajemos mucho con lo que es la orientación. A ver, vamos por aquí. La orientación espacial. Hay muchos niños que presentan dificultad en ello, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está el mono? ¿Ya? Y aquí, con las imágenes, pueden ubicarse los niños, ¿no? Por ejemplo, acá, arriba, abajo, afuera, adentro, detrás, adelante, arriba, lejos o cerca, ¿no? Entonces, el niño, nosotros lo recortamos, ¿bien? Y el niño va a tener que colocar aquí, ¿no? Por ejemplo, cerca, ¿no? Entonces sería la bolita que esté acá, ¿no? Lejos, la bolita que esté lejos, ¿bien? Igual, trabajen con lo que es orientación espacial. Este material ustedes también ya lo tienen, ¿sí? ¿Han revisado el material? Si es así, ya imagino que habrán visto esto. También trabajemos mucho con lo que es los iguales, ¿no? Podemos trabajar con los iguales de transporte. A ver, un momentito, ya. ¿No? ¿Cuál es igual? ¿Cuál es el par? El par, en este caso, tienen que recortar, ¿no? Yo les recomiendo mucho lo que es plastificar. ¿Por qué? Para que sus materiales le duren un poquito más, ¿no? Entonces, igual, trabajen con ello. Ahora, hay un manual, no recuerdo el nombre ahora. A ver. Lo tengo aquí. Se los... Ya. Hay un manual en donde es netamente para trabajar con niños que tienen TEA, ¿sí? Y también les voy a estar compartiendo una carpeta para trabajar lo que es el trastorno de la fluidez. ¿Ve? A ver, esto también. Justo lo que nos preguntaban su compañero, si no me equivoco, Rochi, si no me equivoco, para trabajar la morfología de 3 elementos. Podemos trabajar de 2, perdón, de 2, de 3, de 4, de 5, dependiendo, ¿bien? Entonces, ¿quién es? Es el abuelo come fruta. Y vamos aquí, acá. Esto lo recortamos, ¿bien? ¿Para qué? Para que el niño lo pueda ubicar, ¿no? Por ejemplo, acá está la fruta, acá está el abuelo, come, bien, aquí, come fruta, ¿bien? Entonces el niño ubica y ya está observando, ¿no? El orden gramatical, la morfosintaxis, ¿no? El abuelo come fruta. De la misma manera aquí, ¿no? La niña huele flores. Bien, eso también ustedes lo tienen. Es de Arasaka, del programa que justamente les he mencionado. Bien, también lo podemos trabajar de esta manera. ¿Quién? ¿Qué hace? ¿Y qué? ¿Quién toma la leche? ¿No? El niño. ¿Qué hace el niño? Toma la leche. ¿Qué toma el niño? La leche. ¿Bien? Entonces, acá estamos trabajando con 3 preguntas. ¿Qué, quién y qué hace? ¿Bien? Igual, ustedes también van a encontrar acá los pictogramas. Aquí, ¿ya ves? En este caso es beber, ¿no? O tomar, dependiendo. ¿Bien? Todo esto es de beber. Bien, ¿ven? Por ejemplo, el perrito, la señora, ¿no? Beber. Bien, también hay de comer.
de la misma manera. Entonces, si ustedes quieren trabajar el comer, el pedir, el oler, ¿bien? También, aquí por ejemplo es oler, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el sentido del olfato, ¿bien? Igual, pedir, comer, sobre todo aquellos niños que presentan dificultad para poder emitir algún tipo de necesidad, ¿no? Quiero ir al baño. Entonces, de repente por ahí nos ayuda. Sí, ayuda muchísimo este tipo de material. ¿Bien? También para orientación espacial trabajamos con este. Estamos repasando un poquito acerca de los materiales. Espero que lo hayan visto. ¿Sí? Hay otros materiales también, pero son muy densos. No lo tengo aquí. Son muy densos de 500 páginas, 300 páginas, pero muy funcionales. Ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que se realice de esta manera. ¿Sí? ¿Dónde está mirando el niño? Derecha, izquierda, ¿no? Ah, está mirando a la derecha, entonces le ponemos un ganchito, ¿no? O una fichita, dependiendo. ¿Bien? Igual aquí ustedes tienen el material, ¿no? ¿Dónde está mirando? Le podemos preguntar, ¿qué es? Ah, es un perrito. ¿Cómo hace el perro? ¿No? ¿Qué, ¿De qué colores? ¿Tú tienes un perro? Sí. ¿Cómo se llama? ¿De qué colores? ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Qué hace tu perro? Etcétera. Bien. Le damos la oportunidad para que también el niño se explaye. Y después le preguntamos, ¿dónde está mirando? ¿A la derecha o a la izquierda? Bien. Derecha. Entonces coloca el ganchito, ¿no? O quizás ahí una ficha, ¿no? Ya dependiendo del material que ustedes tienen. Bien. Son algunos materiales que presentan. A ver, creo que por aquí quiero ver si es que tengo más material. Todo lo que están viendo en pantalla lo tiene. Aquí también tiene lo que son asociaciones lógicas, en este caso de la cocina, para que trabajen. Sí, por supuesto que sí, Alejandra, ¿no? Lo ideal es ir poco a poco para ver cómo está asociando en los niños, ¿no? Pueden comenzar con 2 sílabas. Dame agua, quiero leche, papá, ven, mamá, toma. ¿Bien? Después con 3, ¿no? Quiero comer plátano, quiero tomar helado, ¿no? O tengo, o quiero ir al baño, ¿no? Entonces ya poco a poco vamos incrementando 3, 4, 5 hasta formar una oración. ¿Bien? Igual, esta es una asociación, busca y coloca, ¿no? Vamos a ir trabajando lo que es el aspecto semántico. Acá tienen lo que son las instrucciones, las parejas lógicas, ¿bien? Y aquí es donde tienen que ubicar, ¿no? Por ejemplo, el huevito, aquí la masa, que se hace el pan, ¿no? ¿Por qué? Con la harina. La lavadora, ¿qué es? Es una lavadora, ¿no? ¿Para qué sirve? Para lavar. ¿Y qué se puede lavar? ¿El huevo? ¿El pan? ¿Bien? ¿Las manos se pueden lavar en la lavadora? No. ¿La olla? No. ¿Qué entonces? La media, ¿no? Entonces, allí el niño ya va a identificar y va a asociar, ¿no? Ambas imágenes, igual acá, igual aquí. Bien, y es algo muy bueno porque también le permitimos al niño no solo trabajar lo que son las categorías, sino también la asociación de las mismas. No pertenece quizás a la misma categoría, ¿no? Pero sí asocia la funcionalidad, el vocabulario, con, el, con la funcionalidad de otro objeto. Bien, por eso se llama asociaciones lógicas. ¿Listo? Y este material ustedes también ya lo tienen. En igual lo pueden conseguir en Arasaka. Bien, chicos. Entonces, algunos materiales que ya lo hemos visto. Yo les aconsejo que visualicen todo lo que tienen. Por ahí de repente surge alguna duda o alguna consulta. Bien. Muy bien, chicos. Eso sería todo con relación ya a nuestra quinta clase. Cualquier duda o consulta lo resolvemos la próxima sesión. ¿Listo? También ya tienen los links para que puedan visualizar nuevamente los videos y los materiales también, los materiales adicionales. Y con ello me despido, que tengan una bonita noche y ya nos estaríamos viendo la próxima clase. No se retiren. Bien, le doy el pase entonces a nuestro coordinador.